El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. No comió nada durante esos días y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después, llevándolo a un lugar alto, el más alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Jesús le contestó: «Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Jesús le contestó: «Está mandado, no tentarás al Señor tu Dios». Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, queridos hermanos. A los sacerdotes se les recomienda que cuando prediquen eviten dos tipos de homilías. La homilía Tarzán. ¿Saben por qué homilía Tarzán? Porque el padre se va por las ramas. O la homilía almohada. ¿Saben por qué? Porque solo sirve para dormir. Así que voy a ser muy concreto y vamos a entender el Evangelio de hoy con 4 palabras. Hay 4 elementos para entender el Evangelio de hoy. ¿Cuántos elementos hay? 4. Desierto, diablo, tentaciones y victoria. Son los 4 elementos para entender el Evangelio de hoy. ¿Cuál es el primero? El desierto. En la Biblia, el desierto es el ámbito para encontrarnos con Dios. Jesús se va al desierto. ¿Cuántos días? 40 días. Y se va para dialogar con su Padre, para orar y ayunar. El desierto es el ámbito del silencio, del recogimiento. Es el ámbito para conversar con Dios. Queridos hermanos, busca en tu jornada diaria siempre un desierto. Busca en tu día un momento para conversar con Dios. Nunca dejes de conversar con Dios. La primera lección que trae el Evangelio es que, como Jesús,
tenemos que buscar un desierto y que cada uno vea cuántos minutos. Por ejemplo, a los sacerdotes se nos pide media hora diaria ante el Santísimo, ante el Sagrario. Cada uno de ustedes en su situación concreta que vea cuántos minutos en el día voy a tener mi desierto. ¿Para qué? ¿Para dormir? Para conversar con Dios. La oración es muy importante. Sin oración no podemos ser fieles a Dios. El segundo elemento, ¿cuál es? El diablo. Jesús va al desierto, está 40 días, 40 noches en oración y ayuno, y se le presenta el diablo. Hermanos, el diablo existe. El diablo no es un mito. El diablo no es un invento de la iglesia para inyectarte miedo. El diablo existe. ¿Qué significa la palabra diablo? Viene del griego diabolos, que significa el que divide. ¿Qué significa diablo? El que divide. El diablo también es Satanás. Satanás viene de Satán, que en hebreo significa enemigo. ¿Qué significa Satanás? Enemigo, es el enemigo de Dios y nuestro enemigo. También en la Biblia al diablo, a Satanás, se le llama Belcebú. ¿Qué significa Belcebú? Dios de las moscas. ¿Qué significa Belcebú? Dios de las moscas. Las moscas están en la porquería. ¿Quién está detrás de las ideologías? El diablo. ¿Quién está detrás de los abortos? El diablo. ¿Quién está detrás de la pornografía? El diablo. ¿Quién está detrás de tantos adulterios, infidelidades, aberraciones sexuales? El diablo. Y así podría seguir. El diablo existe. Es el ser más pervertido y más pervertidor. Vamos con el tercer elemento. ¿Cuál es? Las tentaciones. El diablo se le presenta a Jesús, ¿y cuántas veces lo tienta? 3 veces. La primera tentación es la tentación del materialismo. El diablo le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Y Jesús qué le dice? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, el diablo nos hace creer que lo importante es solamente lo material. Por supuesto que necesitamos comer, por supuesto que necesitamos una vivienda digna, pero también tenemos un alma espiritual, y hay que alimentar esa alma. No caigamos en la tentación del materialismo. La segunda tentación viene a ser la siguiente. El diablo lleva a Jesús a una montaña alta, le muestra todos los reinos y le dice: todo eso es mío, si te postras ante mí, todo te lo voy a dar. ¿Y Jesús se postró ante el maligno? No. Es la tentación de la idolatría. ¿Alguien me puede decir qué es la idolatría? ¿Alguien se anima? ¿En qué consiste la idolatría? Cuando desplazamos a Dios del primer lugar por algo o alguien. Hoy también el diablo nos tienta con la idolatría. La idolatría del sexo, la idolatría de la droga, la idolatría del alcohol, la idolatría del fútbol. Sí. Hay personas que no vienen a misa por el fútbol. Hermanos, no seamos idólatras. Tenemos que ser adoradores del único Dios vivo y verdadero. Y como hemos escuchado en la primera lectura, un pasaje del Deuteronomio, postrarnos ante Dios, ser adoradores de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
La tercera tentación consiste en que el diablo lleva a Jesús a lo alto del templo y le dice: lánzate, tus ángeles te van a sostener. ¿Jesús se lanzó, sí o no? No. Es la tentación de la vanidad. Jesús no es un showman. Jesús no vino a hacer espectáculos. Jesús es humilde. Siempre está al acecho la tentación de la vanidad, de la soberbia. Aprendamos de Jesús a ser humildes. Pero queridos hermanos, yo les pregunto, ¿solo el diablo tienta? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Solo el maligno tienta? ¿Solo el cachudo tienta? Las tentaciones vienen por tres frentes: el diablo, el mundo y la carne. ¿De dónde vienen las tentaciones? Del diablo, del mundo y de la carne. Ciertamente que el diablo se mete en todo. El mundo también tienta. ¿A qué llamamos mundo como fuente de tentaciones? A todo aquello que construye el hombre a espaldas de Dios. El mundo de la pornografía, por ejemplo, el mundo de la trata de mujeres, el mundo de la explotación. Cuando el mundo se aleja de Dios, se convierte en una fuente de tentaciones. Hoy, por ejemplo, hay músicas, hay bailes que un cristiano no debería aceptar, porque son inmorales. Hay formas de vestir que un cristiano no debería aceptar, porque van contra el valor sagrado de nuestro cuerpo. Hay expresiones, hay chistes, hay comentarios que un cristiano no debería aceptar, porque van en contra del Evangelio. El mundo también tienta, y nosotros no podemos ser mundanos. Tenemos que vivir las exigencias del Evangelio. Y además está la carne. ¿A qué le llamamos carne? A la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La inclinación al pecado. Todos tenemos la inclinación al pecado. Y la concupiscencia también es fuente de tentaciones. Tenemos la tentación al chisme. ¿No se estén mirando? La tentación a la gula. La tentación a la flojera. La tentación al egoísmo. Todo eso es concupiscencia. Pero no nos quedamos ahí. Por eso vamos al cuarto punto. ¿Cuál es? Acuérdense de la Alianza Lima. La victoria. ¿Cuál es el cuarto punto? La victoria. ¿Jesús venció al maligno, sí o no? Sí. Y nosotros, si estamos con Jesús, también vamos a vencer. Fíjense qué bonito lo que nos ha dicho San Pablo en la segunda lectura. Por eso hay que estar atentos cuando se proclama la palabra de Dios. San Pablo nos ha dicho: todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Romanos 10:13. ¿Qué dice Romanos 10:13? Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Invocar el nombre del Señor es dejarse transformar por el Señor. Si nosotros forjamos una sólida amistad con Jesús, vencemos al maligno. No hay que tenerle miedo al diablo, que le tengan miedo al diablo aquellos que viven alejados de Jesucristo. Por eso, hermanos, la victoria se forja cuando rezamos todos los días, cuando nos acercamos a la confesión, cuando no dejamos la misa dominical, cuando recibimos la Eucaristía siempre en gracia, como tiene que ser recibida, cuando meditamos la palabra de Dios y cuando acudimos a nuestra Madre Santísima. Así se forja la victoria. Vamos a pedirle hoy a la Virgen. Ella es la mujer que le ha aplastado la cabeza a la serpiente infernal, porque es toda pura y santa,
que nos ayude a no caer nunca en las garras del maligno. Con Jesús y María siempre vencemos a Satanás. Que así sea.